Muchas personas creyentes podrán acusarme de hereje, de irrespetuoso, me condenarán al infierno, o podrán acusarme de insultar a Dios, lo que sería falso porque esta crítica no va dirigida a Dios, va dirigida a los cristianos. Muchos en su estado de ignorancia escudan su miseria con el nombre de Dios como justificación, porque lo que ellos piensan no importa, y si no existiera el cristianismo tendrían que ser absorbidos por los pensamientos e ideologías de otros, porque ellos no tienen criterio propio ni para ayudar, ni para ser realmente útiles. Hay casos en que las personas obran bien motivados por el amor a su prójimo, pero existen otros casos como ejemplo el de muchos cristianos, en que se vuelven devotos a sus creencias por sus tendencias de misantropía y desprecio a los seres humanos, por su poco interés por los sueños, deseos y pensamientos de los demás. En ocasiones son producto del temor y la envidia que les generan quienes viven más felices que ellos sin necesidad de tener un credo religioso, atribuyendo en muchas ocasiones los logros y éxitos de los no creyentes a Satanás. Porque mentalmente crean a un Dios que, aunque esté inspirado en la doctrina cristiana, se asemeja más a una versión hipérbole de ellos mismos, con sus mismos prejuicios, sus mismas fobias, con sus tendencias prepotentes manipuladoras, con sus demonios y con su mismo margen limitado de conocimientos. Cada vez que evoluciona la ciencia y las investigaciones científicas descubren algo que contradice los acontecimientos bíblicos, automáticamente los cristianos pasan tales sucesos de hechos a metáforas, pero eso sí, nunca falta el número considerable de creyentes que se aferran a la teoría inicial. Posiblemente ellos en su vida solo leyeron la Biblia, aunque existe la posibilidad que hayan tenido que leer en su infancia el Principito, o la Odisea, eso sí, los que hayan ido al colegio. Personas para las cuales la Biblia es un atajo para todas las respuestas, por lo menos son las respuestas necesarias para sus irrelevantes vidas, que creen cosas absurdas cuya respuesta siempre será la misma. Dios todo lo puede. Eso explica cómo Adán y Eva, que era la única pareja del mundo, lograron tener hijos de distintas razas que futuramente poblarían el mundo. Chinos, malayos, blancos, negros y nativos. Eso explica que el sabio Eliseo, al recibir burlas de unos jóvenes por su calvicie, invocara en nombre de Jehová dos terribles osos que devoraron a estos chicos que por cierto eran menores de edad. Eso explica cómo Jehová castigaba a su pueblo Israel con reyes tiránicos como Eglón, y una vez se volvía a reconciliar con ellos mandaba a un profeta asesino magnicida para matar de una manera grotesca y dolorosa al mismo dictador que había usado para atormentar a su pueblo. Eso explica cómo Dios eliminó a Onán por no tener hijos con la esposa de su fallecido hermano. Eso explica cómo un miserable anciano era capaz de ofrecer a su hija virgen a unos violadores para evitar que pecaran practicando actos homosexuales con su huésped, y también explica las razones por las cuales ese huésped cogió a su amante que fue violada hasta morir y la descuartizó en 12 pedazos y los distribuyó en toda Israel, lo que fue considerado una gran obra para los ojos de Dios. Eso explica la aberrante obsesión de Dios por la circuncisión, a tal punto de querer matar a Moisés por tener un hijo con el prepucio, y salvarse gracias a su esposa, que fue más rápida que su Dios cogiendo una piedra afilada y de un solo golpe le machacó el microscópico pene a su miserable hijo, arrancándole el prepucio y arrojándole el ensangrentado trozo de carne a sus pies deteniendo su ataque. Eso explica cómo David el fornicador tenía la impunidad divina para matar con su gente a 200 hombres, para circuncidar sus cadáveres y llevarles la piel de sus penes al rey Saúl en ofrenda para poder desposar a su hija. Eso explica por qué Jesucristo hambriento maldice y mata a una pobre higuera que no podía producir higos por estar en una temporada baja. Eso explica cómo Balaam podía tener una conversación imprevista con su burra sin mostrar el más mínimo asombro, sin mencionar que la burra, aparte que podía comunicarse con las personas por gracia divina, podía contar. Y su lenguaje era muy elocuente, hermoso y exquisito, casi lírico, dejando claro que es un animal de nivel intelectual y expresivo sumamente alta. Eso explica que las hijas de Lot lo embriagaran y tuvieran sexo salvaje con él. Eso explica que Jacob tuviera crías de ganado genéticamente saludables por pintarle rayas a unas varas. Eso explica cómo nuevamente Jacob, que era un ser humano, logra derrotar a un ángel, que es un ser mitológico y espiritual. El nivel de estupidez llega a tal extremo que haces una comparación entre el Titanic y el Arca de Noé y no llegan a entender que el Titanic, con una altura de 53 metros, una longitud de 269 metros y un anchor de 30, construido de metal, solo tuvo capacidad para cargar una cantidad de personas no superior a los 3.500 y suministros para 2 semanas. Mientras que según la Biblia el Arca, que estaba hecho de madera y era más pequeño que una quinta parte del Titanic, supuestamente fue capaz de transportar una pareja de cada uno de los animales del mundo. Es decir, más de 25.000 especies animales, sin mencionar a los insectos, las personas que lo abordaban, los suministros para alimentar todos esos animales por un año y un viejo que vivió casi 1000 años. Muchas de las reacciones de los cristianos ante estos datos en las redes sociales es publicar un amén. Dios todo lo puede, llegando a la conclusión que aparentemente el Arca de Noé era como esos carros compactos que lleva un sinfín de payasos contorsionistas. Es curioso que muchos crean que el Espíritu Santo los dota de conocimiento para interpretar la Biblia cuando muchos ni siquiera son capaces de diferenciar entre un león macho de una hembra. Un cristiano promedio no debe saber diferenciar la fantasía de la realidad cuando se habla de Dios, porque es el pecado más grande de todos. Cuando se encuentran frente a alguien más culto que ellos, todo lo solucionarán con Corintios 1, que dice: Dios aborrece la sabiduría del hombre y que usará a los más necios para avergonzar a los más sabios. Muchos creyentes citan estos versículos bíblicos como loras mojadas para escudar su nivel de alfabetismo e ignorancia, que llega a tal nivel de ni siquiera saber el origen de tal.
Resulta que al apóstol Pablo le gustaba hacer debates existencialistas con las multitudes para reclutar más seguidores, le funcionaba con muchos mártires miserables en distintos sectores del mundo, pero cuando intentó hacer esto con los filósofos griegos le dieron sopa y seco. Pablo, al darse cuenta de la superioridad intelectual de los griegos, pero no menos astuto que ellos, asimiló estas experiencias para fundamentar que los argumentos más locos e inconvincentes de Dios era lo más sabio para los hombres. Ahora hay que mirar qué clase de personas están más proclime a citar estos versículos bíblicos, cuando no es el avaro pastorcito o su harén de clérigas extasiadas y su combo de lamebotas que ven a través de sus ojos, teniendo la esperanza de algún día ser tan convincentes y manipuladores como su líder. Son generalmente drogadictos en rehabilitación que se colan en el transporte público, que robaban y mataban para sustentar sus vicios. E impunemente buscaron una segunda oportunidad no por remordimiento ni conciencia, sino por el temor que les generaba pensar en sus propios destinos y su eventual muerte. No pretendo juzgar a los demás, solo hago evidente que todos tienen el culo de paja, por lo cual es deshonesto señalar o acusar a los demás solo por pecar diferente, menos si quienes predican fueron viciosos, delincuentes o putas, porque en su momento la palabra de salvación que ellos predican no habría tenido ningún poder sobre ellos. Aquello que los convirtió no fue la palabra de Dios, sino las circunstancias y adversidades las cuales los forzó a buscar una solución. He conocido bastantes cristianos que no toman cerveza o no fuman porque tienen los pulmones, riñones e hígado vueltos mierda de tantas fiestas, tantos vicios y los sanos dilatados de tanto que los cogían en sus juventudes, pero cuando están vueltos mierda y nadie los quiere, se ven forzados a coger el segundo plato. Jesucristo, a quien nunca hubiesen acogido a sus vidas, de no ser porque éstas finalmente carecían de valor y porque perdieron sus viejos amigos y toda su autoestima. Existen otros casos de personas que no gustan de fiestas o alcohol, creen que eso los hace cristianos ejemplares. Yo no tomo alcohol y eso no me convierte ni a mí ni a nadie en mejor persona. He conocido casos de muchas chicas que se convierten en cristianas y viven condenando a las mujeres que no se valoran y a las putas, pero las ves a ellas que además de ser feas, no se saben arreglar y son excesivamente tímidas e inseguras, aunque con la gran oleada ateísta de esta era muchas dejaron a Cristo para convertirse otakus o idolatrar la cultura japonesa, que técnicamente es lo mismo. Está el caso del chico feo e inseguro al cual ninguna chica quería a su lado, entonces en su constante confusión llega a creer que el desprecio de las demás chicas es una señal de Dios para que se convierta al cristianismo como cura para seguir un voto de castidad eterno. Pero como sus deseos sexuales reprimidos siguen palpitantes, poco tiempo después de reportar casos de pedofilia o reportajes de sacerdotes con vidas clandestinas extremadamente gays. Y son acontecimientos que no solo se presentan en el cristianismo católico, de hecho casos tan grotescos se pasan con frecuencia. La diferencia entre católicos y protestantes no es únicamente el voto de castidad, es que si un cura abusa de un niño, esto hace infame a toda la iglesia católica, pero si un pastor abusa de un niño solo hace infame su iglesia, puesto el cristianismo evangélico protestante se divide por distintas sectas, y una iglesia cabe. Otros tres charlatanes que se confieren a sí mismos como pastores, cada uno crea su propia iglesia en el mugriento local de sus casas, donde anteriormente había fracasado su negocio de hortalizas y frutas por las condiciones deshigiénicas de sus productos y por su mala administración. Posiblemente lo más curioso, fascinante, cautivador y grotesco del cristianismo son los milagros. En la actualidad son los evangélicos protestantes los que más explotan este concepto. Aunque no existen expedientes médicos que reporten los milagros, existen sin fin de testimonios. La base de todo milagro cristiano se fundamenta en la fe. Si no tienes una fe ciega, nunca podrás ver o ser testigo de los milagros. A continuación les explicaré en qué consiste los milagros. Aparece un pastor con el poder de la palabra. Este poder tiene un control sobresaliente sobre las mujeres. Sabemos que el hombre se enamora por los ojos, la mujer se enamora por los oídos. Muchos pastores aprovechan esto. ¿Acaso dudas del poder de la palabra sobre las mujeres? Los primeros apoyos financieros de Hitler fueron otorgados por mujeres de la alta sociedad. Se dice que cuando Hitler hacía sus exageradas oratorias, las mujeres se orinaban de la emoción. Los conciertos de los Beatles generalmente olían a pipí por la emoción de sus fanáticas. En el caso de las cristianas, estas sucumben ante la apasionante oratoria del pastor. Son sus palabras orgásmicas las que pueden hacerlos recrear un milagro, un Espíritu Santo o lo que al líder religioso se le antoje. Este método se le conoce como autosugestión hipnótica. Muchos inclusive pueden experimentar una sensación de calidez, una falsa sensación de levitación, rara vez una ligera hemorragia nasal y una felicidad inexplicable, efectos semejantes a los que produce algunos estupefacientes o medicamentos clínicos para controlar el dolor. Muchas mujeres seducidas por el pastor convidan a sus esposos, hermanos e hijos a estas iglesias, y ese es el modus operandi que ha solidificado a todas estas sectas, quedando claro que las iglesias cristianas solo son lo que se podría clasificar como las iglesias de vaginas, lo que es irónico, porque según la misma Biblia la serpiente que representa al diablo y sus servidores, sedujo a Eva, que es la representante a las mujeres, y Eva sedujo a Adán, que representa a los hombres. No faltará el payaso que me acuse de machista para encubrir sus absurdas creencias. Solo estoy usando la misma terminología cristiana, pues muchos cristianos solo estudian o interpretan lo que les conviene como les conviene.
Muchas fanáticas son tan ciegas que se hacen llamar avivadoras, sin siquiera saber que el término avivadora se usaba en las épocas de Cristo para referirse a las putas. Yo personalmente nunca he visto un milagro, solo he visto como los pastores hacen espectáculos carnavalescos para atraer público, en los que supuestamente desmaya sin ningún propósito convincentes a sus seguidores. Cuando estos muestran resistencia son capaces de hacerles zancadilla para tumbarlos al piso, y existen quienes fingen estar desmayados por vergüenza ajena o porque creen que si no le hacen caso a su pastor, es por falta de fe. Los he visto hablar de un supuesto don de las lenguas, el mismo don que les ayuda a los discípulos de Jesucristo a predicar en distintos lugares del mundo, pero es un don que no les sirve para nada porque siempre los ven en la CTV o en internet con traductores, lo que no solo muestra la inutilidad de sus supuestos dones, sino también muestran la falta de estudios y preparación académica de estos individuos que venden libros y viajan a distintos lugares del mundo promocionando su ignorancia. El analfabetismo de ellos y sus seguidores es tan salvaje que muchos creen que Dragon Ball no significa las esferas del dragón, sino el diablo en venida. Que alguien le pase un puto diccionario de inglés a estos animales, quiera saben usar el pinche traductor de Google, es un hecho que estos orates tienen impunidad para mentir, para ellos es válido y justo engañar al prójimo si lo hacen en nombre de Dios. Los cristianos tendrán la predilección de condenar de satanistas distintos programas, productos y modas para que sus iglesias y sus seguidores enfoquen su dinero exclusivamente en diezmos, donaciones al templo, para los autos, casas, viajes y lujos de los pastores, y eventualmente, a todas sus programas caritativos cuya finalidad principal es promocionar sus sectas. A continuación verán algunas de las frases cristianas que hicieron eco en la historia y que aún son recordadas. Afirmar que la Tierra gira alrededor del Sol es tan erróneo como proclamar que Jesús no nació de una virgen. Cardenal Bellarmino, en 1615. El buen cristiano debe permanecer alerta de los matemáticos y todos aquellos que realicen profecías vacías. Ya existe el peligro de que los matemáticos hayan hecho una alianza con el demonio para oscurecer el espíritu y confinar al hombre en las ataduras del infierno. San Agustín de Hipona, 354-430, padre de la Iglesia Católica y filósofo. Agradezco al cielo por un hombre como Adolfo Hitler, quien levantó una línea de defensa contra el anticristo del comunismo. Frank Buchman, evangelista estadounidense. No creo que los ateos deban ser considerados como ciudadanos, ni tampoco como patriotas. Esta nación es una bajo Dios. George Bush, 1934, 41º presidente de los Estados Unidos. La gente que siente un amargo odio hacia la esclavitud obviamente siente odio amargo contra Dios y su palabra, porque rechazan lo que Dios dice y abrazan lo que dicen meros seres humanos acerca de la esclavitud. Charles Davidson, senador del estado de Alabama, Estados Unidos, 1996. La incapacidad o falta de voluntad para odiar hace inservible a una persona. Si no odiamos las cosas detestables, la calidad de nuestro carácter es sospechosa. La Biblia nos manda que odiemos. H.A. Buster Dobbs. La Iglesia Católica también reclama el derecho a la intolerancia dogmática con respecto a sus enseñanzas. Es injusto reprocharle el que ejercite este derecho. La Iglesia contempla la intolerancia dogmática no solo como su derecho, sino como un deber sagrado. Según Romanos 8:11, las autoridades seculares tienen el derecho de castigar, especialmente los crímenes graves, con la muerte. Consecuentemente, los herejes pueden no solo ser excomulgados, sino también condenados justamente a muerte. La Enciclopedia Católica, edición de 1911. La vacunación es una violación directa de la eterna alianza que Dios hizo con Noé después del diluvio. La vacunación nunca ha salvado una vida humana, no previene la viruela. The Golden Age, publicación de los Testigos de Jehová. La teoría de que uno siempre debe tratar con respeto las convicciones religiosas de los otros no encuentra ningún soporte en los evangelios. Arnold Bloom, 1888-1974. Las niñas empiezan a caminar y a hablar antes que los niños porque la maleza crece siempre más rápido que las buenas semillas. Martín Lutero, teólogo alemán. Jesucristo era rico, la Biblia dice que sus seguidoras más pudientes lo inundaban con sus bienes monetarias y raíces, él solo fue pobre en la cruz. Cash Luna, pastor evangélico protestante, fundador del ministerio Casa de Dios. Y él, el Señor, había hecho caer la maldición sobre ellos los lamanitas, sí, una penosa maldición o causa de su iniquidad. Porque aquí, habían endurecido sus corazones contra él, de modo que se habían vuelto como un pedernal. Por tanto, ya que eran blancos y sumamente bellos y deleitables, el Señor Dios causó que los cubriese una piel de color oscura, para que no atrajeran a los de mi pueblo. Y así dice el Señor Dios, haré que sean repugnantes a tu pueblo, a no ser que se arrepientan de sus iniquidades. Y malditos serán los descendientes de aquel que se mezcle con la posteridad de ellos, porque serán maldecidos con la misma maldición. Y el Señor lo habló, y así fue. Y a causa de la maldición que vino sobre ellos, se convirtieron en un pueblo ocioso, lleno de malicia y astucia, y el Señor Dios me dijo, serán un azote a tus descendientes para estimularlos a que se acuerden de mí, y al grado de que no se acuerden de mí, ni escuchen mis palabras, los castigarán hasta la destrucción. 2 Nefi 5, 21-25, narra la historia racista según la cual Dios castigó a los antepasados de los indígenas americanos, supuestamente el pueblo lamanita, oscureciéndoles la piel. Texto del Libro de Mormón. Nunca en mi vida he visto verdaderos milagros.
pero sí he visto donde finalizan muchos de aquellos que creen en los milagros.